Como cada viernes hablamos de economía con la gente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, la entidad que tiene su columna habitual aquí en Bipolares, más precisamente con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa. Está en contacto con nosotros el economista Diego D'Esquino. Diego, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo, a vos y toda tu audiencia. Diego, el tema sin dudas esta semana han sido los datos de pobreza difundidos por el INDEC y el impacto que han tenido en Córdoba. Impacto digo porque han sorprendido datos que muestran que en el Gran Córdoba la pobreza alcanza al 40,5% de la población, 10 puntos por encima del promedio nacional y casi 15 sobre el Gran Rosario, una ciudad, si se quiere, similar a la nuestra. Sí, evidentemente es un dato que ha sido sorprendente, me parece que es la primera palabra, y nosotros entendemos de que cuando un dato tiene una característica de un número tan extravagante en su resultado respecto a lo que en general se esperaba, amerita una revisión del dato al menos, porque como decimos, digamos, si no hay una anomalía estadística o metodológica, estamos ante una anomalía económica y social de la cual va a haber que ocuparse rápidamente, porque este dato del 40% de pobreza en el Gran Córdoba y de más del 10% de indigencia implica, en términos de números, 150.000 personas más de lo esperable en materia de pobreza y 50.000 personas indigentes más respecto de lo que se esperaba. Con lo cual, digamos, si el dato estadístico está bien medido, el problema es de una magnitud que amerita ocuparse de forma inmediata. Y si no, evidentemente ha habido alguna distorsión metodológica, porque recordemos que es la primera vez que INDEC abre este dato a nivel de aglomerados urbanos desde el año 2013, y bueno, después de todo el periodo de emergencia estadística que hubo. Así que me parece que hay que ser cautelosos en este punto. Nosotros personalmente entendemos de que es necesaria una apertura metodológica y una explicación meticulosa de cómo se ha alcanzado este resultado, porque no existe parangón en Córdoba en los últimos 20 años, ya sea comparado con aglomerados equivalentes como Rosario o como Mendoza, o inclusive con la misma ciudad de Buenos Aires, el conurbano, o no existe parangón respecto de estadísticas alternativas que se venían, estadísticas oficiosas, no oficiales, no hechas por el INDEC, por el tema del apagón estadístico que tuvo el país, con lo cual al menos merita una indagación en profundidad para encontrar una explicación al resultado. Y si el resultado es el que se vio en las publicaciones, bueno, es de una gravedad inusitada. Diego, eso iba a consultarte. Cuando uno analiza las series históricas, ¿se ha visto en algún otro momento esta diferencia en cantidad de pobres entre Córdoba y otras ciudades? No, por eso el dato llamativo es que cuando uno mira las estadísticas para atrás, cuando uno compara, no existe ningún momento en la historia moderna del país donde Córdoba haya tenido esta distancia en este tipo de indicadores, tanto para arriba como para abajo, ¿cierto? Estamos hablando de una distancia del 25% de diferencia respecto a la media nacional y un 50% más que el Gran Rosario. En general, cuando uno mira la estadística, tanto Córdoba como Rosario como Mendoza van copiando la media nacional más o menos 1%, donde uno veía donde se separaba era la ciudad de Buenos Aires, que siempre estaba debajo, con Urbano de Buenos Aires, que siempre estaba arriba y tiraba la media para arriba. Y cuando uno mira el dato absoluto, del 40%, para que entendamos los cordobeses, el dato equivalente en Gran Córdoba del 40% es en el año 2004. Es decir, el primer año luego de la salida de la crisis del 2001-2002, que ahí sí los indicadores de pobreza se habían disparado a nivel país en el 2002-2003 el 54%, y Córdoba acompañó esa media y luego se fue corrigiendo. En el 2004 el valor es parecido a este que arrojó INDEC en 2016, perdón. Con lo cual, inclusive con el mismo aglomerado, sin tener una comparación de referencia con otras ciudades, como decía recién, con Rosario, Mendoza, Buenos Aires, también es llamativo porque uno entiende que la situación no es equivalente al año 2004, si bien hay problemas, pero son de distintas características. Y por otro lado,
cuando uno mira los datos de empleo, de producto, de salarios en Córdoba, no ve esta anomalía, porque si Córdoba tuviera una tasa de desempleo 50% superior a Rosario, tuviera salarios a la mitad de Rosario, tuviéramos canastas de precios especiales, yo por ahí he escuchado algunas explicaciones que apelan esta de que Córdoba es más caro vivir. Sí. Eso no es una explicación válida metodológicamente para entender esta situación. Si bien es posible y factible que Córdoba sea más caro para vivir, pero la metodología que aplica INDEC tiene canastas regionales, digamos, lo cual es una canasta pampeana, no es una canasta de Córdoba. Así que en ese sentido es difícil tener un anclaje respecto al resultado, pero a mí me parece que, como decíamos, cuando con los hijos de uno le medimos la fiebre y nos da un número extraordinario, lo primero que hacemos es sacudir el termómetro y volverlo a medir antes de tomar una medida, llevarlo al médico o tranquilizarse. Creo que tanto el gobierno nacional como el provincial deberían en este momento estar sacudiendo el termómetro, volver a medir y ver qué pasó, porque repito, si el termómetro es la situación amerita, digamos, ponerse mano a la obra de forma rápida. Sí, en ese sentido, lo digo yo, no sé si acompañas o no, pero llama muchísimo la atención que tanto INDEC como la provincia de Córdoba no han tenido una información oficial al respecto, una posición oficial al respecto, porque lo que ha dicho el gobierno aquí en Córdoba, por ejemplo, en boca del ministro de Acción Social, de Desarrollo Social, es que tiene que ver con esto que decías vos, que Córdoba a lo mejor tiene una matriz productiva diferente a otras ciudades y que le ha afectado mucho más la recesión que otras ciudades, algo que no se ve cuando hablabas recién de tasas de empleo, tasas de actividad y esas cosas. No se muestran los datos estadísticos esa diferencia que podría explicar por qué en Córdoba la pobreza es 10 puntos más. Para mí no es una explicación válida, me parece que no es el camino correcto. Si la situación es esta, los argumentos están por otro lado, pero para que la gente entienda, esto implica que 630.000 cordobeses de 1,5 millones del Gran Córdoba están bajo la línea de pobreza y 164.000 están en indigencia. Es decir, es como si todo Río Cuarto fuera indigente y Río Cuarto, San Francisco, Carlos Paz, Villa María, Villa Nueva, Jesús María, y me parece que podríamos agregar Cruz del Eje, fueran todos pobres. Este es el número que es extravagante en esta medición, con lo cual nosotros entendemos que la explicación va por otro lado y me parece que son las autoridades que se dedican al tema estadístico en la provincia que deberían tratar de encontrar una respuesta, porque cuando uno mira la publicación hay algunos datos técnicos que no vale la pena mencionarlo, pero particularmente hay unas notas al pie que hablan de lo que se llama el coeficiente de variación, en donde a mí, por ejemplo, no me cierra que el coeficiente de variación sea más elevado en la medición porcentual y eso lo hace menos elevado, perdón, en la medición porcentual, y eso lo hace estimador válido, y cuando está en la proyección de población tiene una nota al pie indicando de que el coeficiente de variación es superior al 12%, aunque no aclara cuál es, porque si es del 12 es una vista metodológica y si es del 25 es otra, con lo cual esa nota al pie ya lo pone en reserva al número de cantidad, con lo cual hay, me parece, tela para cortar y analizar. Sí, la fiabilidad de los datos por esas cuestiones no es 100% certera. A mí me llamaron mucho la atención algunos datos cuando uno entra a ver entre provincias. Por ejemplo, estaba viendo entre Paraná y Concordia, por ejemplo, que son ciudades que están muy cercanas, las dos de Entre Ríos, que son los grandes aglomerados urbanos que se miden allí en esa provincia. En el primero, en Paraná, la pobreza fue del 24% y en el segundo fue del 44% casi. Sí, pero por ejemplo Concordia, al final de la publicación aparece como uno de los aglomerados que la muestra no es lo suficientemente representativa y lo pone en reserva. Hay varios aglomerados, incluido el Río Cuarto es otro, donde hay un porcentaje de la población no cubierta y que lo reconocen ya de forma premeditada en la muestra. Sí, es extraño los números han sido. La respuesta por el momento a mí me parece que debería ser de índole estadístico y metodológico. Me parece que las autoridades en la materia deberían tratar de echarnos luz respecto de lo que ha ocurrido, ya sea a nivel federal o a nivel provincial. No sé bien cómo son las responsabilidades actualmente luego el apagón estadístico y la vuelta a publicar el INDEC entre las direcciones estadísticas provinciales y el INDEC, digamos. No sé bien cómo es la distribución de tareas actualmente. Sí, pero deberían hablar. Sabía cómo era antes, digamos.
deberían hablar. Diego, gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Buen día, Guillermo. Que tengas buen día. Diego de Quino, el titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, hablando sobre el tema económico de la semana, ¿no? Los datos del INDEC de pobreza y que han puesto a Córdoba en el número 1 del ranking de indigencia a nivel nacional y en el podio de pobreza. ¿Sí? Hay más pobres en Córdoba que en muchísimos de los conglomerados urbanos del país. Información FM. Bipolares. Una buena mañana.